ha podido lograr lo más importante de su vida, que es disfrutarse a su hijo al máximo, y creo que eso definitivamente ha sido uno de los regalos más grandes que le ha dado esa decisión de ser valiente, de arriesgarse por sus sueños. Así que prendamos las cámaras, estamos aquí dispuestos y ayúdenme a recibir como él se lo merece. A saber, los quiero ver con corazones, con fiestas, con papayera, con todo. Ayúdenme a recibir por acá a un ser maravilloso. John, bienvenido. Los micrófonos son tuyos. Aquí, mejor dicho, listos para escuchar tu historia. Me dejaste la vara bien alta, mi mano. Nada, definitivamente que super energía la que manejas, definitivamente se nota demasiado el crecimiento que vamos teniendo, ¿cierto? Y no lo digo solamente por ti, vengo escuchando a muchas personas del equipo que definitivamente empiezan a expresarse diferente. Y eso se ve y se siente además. Es una maravilla. Nada, para mí es, yo creo que más que un placer, yo creo que es una dicha poder compartir con ustedes mi historia. Eh, en gran parte, Manu se adelantó un poquito a lo que les iba a contar, pero saben que estén pendientes porque lo que se viene es, mejor dicho, cosas que ustedes no se esperan. De verdad, cosas que no se esperan porque muchas veces las personas del eje cafetero han escuchado mi historia, pero hay muchas cosas de mi historia que no alcanzo a contar, ¿no? Mi mano, ¿me compartes anfitrionaje? Por favor. Ya, vale, perfecto. Entonces, nada, voy a pasar de inmediato. Perfecto, ahora sí. Voy a pasar a compartirles mi pantalla para mostrarles unas pequeñas diapositivas que tengo por acá, con las que vengo obviamente a mostrarles qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido en la vida de John. Bueno, mi historia, al menos en este negocio, ¿cierto? Que es como la parte exitosa de mi historia, la parte interesante de mi historia es más, que empezó hace 2 años, en realidad empezó hace 3, ¿cierto? Manu les contó muy bien ahora, yo no creí en el negocio. Mi esposa empezó hace 3 años. No sé si sea el caso tuyo, no sé de pronto si sea el caso de tu esposo, de tu esposa, o tal vez de ese socio que se está haciendo el difícil, ¿no? A mí me costó entender el negocio, me costó un año darme cuenta que este negocio era tan abundante que podía brindarme la oportunidad, primero que todo, de cumplir mi primer y más anhelado sueño, que era ser papá presente. Jesse me dio una parte de ese sueño, que era ser papá, pero el ser presente obviamente me lo podía adjudicar únicamente yo, ¿cierto? Durante este año que estuve, digámoslo así, como un poco perdido, como muy a la sombra, me dediqué a hacer construcción. Con Jesse me conocí hace 5 años, tenemos un niño de 4 años. Hace 2 años hacemos el negocio juntos. Ella empezó hace 3 años y pues yo le ayudaba, pero yo no hacía negocio, ¿cierto? ¿Por qué yo no hacía negocio? Porque no me veía vendiendo productos, pues venía del gremio de la construcción, me dedicaba a construir viviendas, ahora me dedico a construir sueños, no solamente los míos, los de mi familia y los de un equipo gigantesco que obviamente viene creciendo y que vienen transformando y tomando la decisión de hacer cosas grandes. Entonces Jesse decide empezar el negocio y mi respuesta fue: hágale usted lo que necesite hacer, subir, cargar, bajar, poner, yo lo hago, pero a mí no me meta. O sea, a mí no me incluyan nada de eso. Yo la acompaño a donde haya que ir y yo hago lo que usted me diga que haya que hacer, ¿cierto? Es decir, como quien dice, yo hago el negocio pero no lo hago. Esa era mi historia. Ese fue el inicio de mi historia en esta compañía. Me parecía muy raro que hubiera personas que ganaran una buena cantidad de dinero vendiendo sobrecitos. A mí eso me parecía absurdo, me parecía ilógico, era irracional.
completamente ilógico. Y yo decía, eso no puede ser cierto. O sea, eso tan bueno no dan tanto. ¿Y por qué lo decía? Porque crecí escuchándolo. En estos momentos estoy en un rango que se llama Elite Leader Pro 2, ¿cierto? Este rango me da muy buenos ingresos. Mi esposa está en un rango que se llama Diamante Pro 3, es decir, nosotros venimos haciendo el negocio juntos, cada uno tiene su código, es decir, hay dos cheques, hay dos ingresos muy buenos para la misma casa, para el mismo hogar, todo está destinado obviamente a cosas en conjunto, digámoslo así, aunque hayan dos códigos, es un solo negocio, es una sola empresa, y así tratamos de obviamente transmitírselo a todos los socios, ¿no? Mi frase o más bien el ancla que yo he visto que es como clave en hacer que el negocio funcione es cómo conectar con la visión, ¿cierto? Porque la visión nos da la claridad de hacia dónde va la empresa, hacia dónde vamos nosotros con respecto al crecimiento, ¿cierto? Y cuando yo desarrollo la habilidad de mostrarle a otra persona qué es lo que va a suceder dentro de 2 o 3 años, que justamente fue lo que hicieron Diego y Manuela con nosotros, mostrarnos esa visión de, hey, acá van a pasar cosas grandes, aunque yo dudara, yo no permitía tampoco que Jesse, como quien dice, soltara, ¿cierto? Y fue esa visión de ellos tres que me transformó a mí yo diría que la mentalidad. O sea, la persona que les está hablando en estos momentos no es la misma persona que era hace 3 años, ¿cierto? Eso me llevó lógicamente a tener, como quien dice, un momento de introspección en revisar y mirar quién era yo, de dónde vengo, hacia dónde me dirijo, qué es lo que quiero yo para mi vida, y ahora no solamente para mi vida, sino para la vida de mi hijo, que también depende de mí, y lógicamente mi esposa. Nosotros vivimos con mi suegra, con la mamá de Jesse, y finalmente es un hogar de 4, en donde nosotros siempre estamos enfocados en ¿qué? En buscar el beneficio de todos, ¿cierto? De todos 4, y lógicamente transmitirlo con el equipo, ¿cierto? Que el equipo entienda hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren, es decir, están viviendo los sueños prestados, el sueño de la mamá, del papá, de la abuela que le decía, estudie, haga una buena carrera, consiga un buen trabajo y sea el mejor empleo, el mejor empleado, el mejor trabajador. Y muchas personas soñábamos con eso, o creíamos que ese era nuestro sueño, pero en realidad cuando entramos a conectar con nosotros mismos nos damos cuenta que lo que queremos es algo distinto. Y por ello vas a empezar a escuchar lunes a lunes muchas historias en las que muchas personas han sido profesionales y exitosos laboralmente y han soltado ese éxito, ese profesionalismo, y se han venido a construir acá con nosotros. También con mucho nivel de profesionalismo. Es más, este negocio no te exige ser profesional en nada. Tú decides ser profesional en el negocio. Y paso a contarles que este era yo. Este monito soñaba con muchas cosas. Más que con cumplir un cargo, soñaba con tener un nivel de vida. En realidad yo creo que ese siempre ha sido mi sueño, y es mantener un estilo de vida bueno, chévere, en donde yo pueda ayudar muchas personas, en donde yo pueda generar cambio de verdad en la población, que de verdad el mundo entienda que John está hecho y está dándola toda para que las circunstancias o las vidas de las personas sea cada día mejor, ¿cierto? Y este monito pues viene de una familia muy humilde, ¿cierto? Es un hogar en donde había escasez de muchas cosas económicas, pero había bastante amor. Hubo mucho amor, hubo mucha empatía. Obviamente había rigidez. Mis padres eran fuertes lógicamente al momento de mostrar los límites, pues porque sabemos que en las familias o en las culturas marginadas suelen suceder cosas desastrosas, ¿cierto? Los niños, las niñas toman mal los caminos y cosas por el estilo. Y ahora entendí que mis padres, cada que me castigaban o que me reprendían, lo que buscaban era eso, que yo fuera una persona de bien, ¿cierto? Según su perspectiva.
y querían lo que les decía hace un rato, querían que yo estudiara y que no sé qué, aunque no hubo con qué estudiar. Pero, sin embargo, eso no me impidió seguir soñando y los sueños me llevaron a ir escalando, a ir cumpliendo. Y en mi familia resulta que todos eran constructores. O es más, todos son constructores porque lo siguen siendo, todos se dedican a la construcción. Y pues como era lo que yo conocía, adivinen yo qué hice, trabajar construcción. Y medio pude estudiar por ahí, me hice tecnólogo en construcción, conseguí trabajo en una empresa y como siempre había escuchado que tenía que ser de los mejores, que porque eso me aseguraba un buen puesto y trabajo durante mucho tiempo, pues yo lo que hacía era comportarme bien, literal, hacer caso. Y me iba muy bien, me iba muy bien, yo llegué a manejar personal, cuadrillas de 300 personas, por ejemplo, que lógicamente me dan un estatus dentro de la empresa, pero la responsabilidad que yo tenía no era correspondiente con la remuneración que recibía, porque yo no recibía más de 2 salarios mínimos, ¿cierto? Y cuando hablo de salarios mínimos, ahora que lo entiendo me da tristeza porque uno no se detiene a pensar por qué le pagan a uno un mínimo. O sea, qué tan poca cosa es uno para que le paguen un mínimo. Cierto, no sé, y los invito a que vayan reflexionando con las cosas que les voy diciendo, porque de eso se trata, de que no solamente escuchen una historia de John, en donde John está triunfando, está teniendo éxito, está mejorando su calidad de vida, sino que ustedes también empiecen a entrar en esa introspección, de estudiarse, de analizarse, de verificar, bueno, y qué es lo que sucedió, ¿cierto? Porque acá yo no vengo a contarles solamente lo que me ha pasado, ¿cierto? Sino cómo he transformado yo mi mentalidad, cómo yo ha podido trascender aparte de esas creencias limitantes que le venían inculcando desde que era ese monito chiquitico, ¿cierto? Desde que estaba muy pequeño. Y en mi trabajo pues me fue muy bien, es más, como constructor en mi familia, y se los digo porque, digámoslo así, era un orgullo para la familia que yo era, o he sido más bien el único constructor en mi familia que tenía oficina. Y esta oficina que ven a la parte izquierda, baja izquierda, esa era mi oficina. Bueno, decía yo que era mi oficina. ¿Y por qué les digo que decía yo que era mi oficina? Porque finalmente nunca fue mi oficina. Yo renuncié al trabajo y yo no me pude traer ni siquiera el bolígrafo, ni siquiera ese lápiz que ustedes ven ahí, ni siquiera ese lápiz yo me lo pude traer. Ni calculadora ni nada. O sea, la oficina era de la empresa. Yo lo que era un habitante de la oficina, pero la oficina no era mía. Acá sí puedo decir, hey, esta oficina es mía, porque esto sí me pertenece, ¿cierto? Entonces muchas veces le damos sentido o le damos significado a cosas que en realidad no lo tienen para nuestra vida, ¿cierto? Y el hecho de yo querer trabajar fuerte por mejorar mis ingresos, por tener un estilo de vida confortable, ¿cierto? Me lleva lógicamente a sentir frustración. ¿Frustración por qué? Porque entre yo más duro trabajaba, más me decepcionaba. O sea, no importaba qué tan fuerte fuera yo, no importaba qué tanto me sacrificara, no importaba si trasnochaba, si pasaba todos los fines de semana metido en un parque recreacional, no importaba, inclusive llegué a vivir allá en ese parque como 20 días y en varias ocasiones. O sea, literal no salía del parque para nada durante 20 días, no salía de mi trabajo. Literal, no sé si a alguno de ustedes le ha sucedido. A mí me pasaba. A mí me pasaba y yo quería hacer algo más. Y había veces que literal hacía algo más, me conseguía otro trabajo. Es decir, sin dejar este trabajo, conseguía trabajos adicionales en los que hacían horas extras. Y adivinen qué pasaba. Nada. Todo seguía igual. Todo seguía igual. Porque no había tiempo para absolutamente nada. Solamente para trabajar. Es más, prácticamente ni vida social tenía. Mi familia se reunían todos y todos la pasaban súper bien. Y yo muchas veces estaba trabajando. Y ¿saben qué es lo curioso? Que yo muchas veces sacaba pecho y decía, me llamaban, mono, llegué pues, que vea, que no sé qué, estamos reunidos, que se va a acabar el sancocho, que... Y yo sacaba pecho y decía, no, es que yo estoy trabajando. Es que ustedes no saben lo que es mantener un buen trabajo y mantener un buen perfil. ¿Cierto? Y hablaba de eso con mis tíos, con mis papás.
Yo, no, es que yo estoy trabajando, no, es que yo soy muy responsable. Y sí, y todo el mundo tenía en su cabeza la mentalidad de, no, yo, la narrativa era esa, John es muy responsable. Pero responsable con quién? Con una empresa que solamente me da un salario. Era irresponsable conmigo mismo, con mis sueños, con mis anhelos, con lo que yo quería vivir, con lo que yo quería hacer. Y eso empezó a pasar factura. Me empecé a sentir triste, empecé a sentirme vacío. Empecé a sentirme vacío, muy, muy, muy vacío. Quería hacer cosas diferentes. Y a pesar de que llegaban oportunidades de otros empleos, yo no quería soltar ese, supuestamente por agradecimiento con las personas que me han dado la oportunidad. Acá en esta empresa duré 11 años. 11 años y yo no soy tan viejo para tener tanto tiempo de recorrer una empresa. Y saben que es lo más paradójico, que yo en esa empresa no llegué a ganarme más de 2.200.000. Es más, en esa empresa yo me conocí con Jesse. Yo creo que tal vez no, con seguridad. Es el mejor beneficio que yo he recibido y fue conocer a Jesse allí. Porque Jesse me ha dado muchísimas oportunidades. Y aprovecho obviamente para agradecerle, que me imagino que me está escuchando. Y ojalá que no me esté escuchando, que... Mentiras. Pero sí, de verdad, Jesse me dio la oportunidad de ser papá. Y resulta que cuando Jesse quedó en embarazo, yo me di cuenta que el trabajo que tenía no me iba a dar la posibilidad de vivir la vida que quería con mi hijo. ¿Cierto? De formar un hogar en donde yo literal estuviera presente. Para darle la mejor crianza, para enseñarle las mejores cosas a mi niño. Yo sabía que no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque yo llegaba inclusive a tener 20 días encerrado en ese negocio, en ese parque. Y 3 meses antes de que Aaron naciera, yo decidí renunciar. Y le dije a Jesse, mientras Aaron nace, yo salgo a la calle, empiezo mi empresa de construcción. Pasé de empleado a ser autoempleado, imagínense eso. Una maravilla. Yo empiezo a crear mi empresa de construcción y me estabilizo, y apenas me esté estabilizado, obviamente voy a poder compartir más con mi hijo. Si yo no lo hago, yo no voy a poder compartir con mi niño, yo lo voy a tener que ver crecer horizontalmente, porque seguramente al irme a trabajar lo iba a dejar acostado, y al llegar del trabajar lo iba a encontrar acostadito, de pronto ya durmiendo. Cierto, no sé si en este caso sea lo que estás viviendo tú o lo que está viviendo tu pareja. Eso era a lo que yo me iba, como quien dice, a condenar. Y decido renunciar a ese trabajo y empiezo mi empresa y no sé qué. Pues déjenme decirle que durísimo, durísimo. No fracasé porque mientras estuve trabajando pues me iba bien, pero no compensaba el sacrificio que tenía que hacer con la remuneración que recibía. Y llegó el momento en que este negocio me pegó la primera cachetada. Y literal fue una cachetada. Hubo un momento de mi negocio pasado, o sea, de la empresa de construcción que estaba formando, en que no tuvo resultados. O sea, no hubo un buen resultado, no hubo un buen desempeño de la obra. Y me tocó hacer un adelanto de una tarjeta de crédito para pagar la nómina de los trabajadores que tenía. Y mientras yo llegué a mi casa, después de toda una jornada laboral semanal, de 6 de la mañana a 9 de la noche, con un déficit en mis finanzas de casi 5 millones de pesos. Jesse, estando todo el día en la casa, disfrutándose del bebé, mantenía todo full, súper bien, súper organizado. Ella había generado 1.261.000, creo, por ahí está el cheque. 1.261.000. Y yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Jesse, estando en la casa con tantas ocupaciones, desarrolle un ingreso de estos? Cuando yo escuché la primera vez a Jesse hablar del negocio, ya me dijo, hay una pareja en Medellín que se gana 5 millones de pesos a la semana. Yo le dije, eso no es posible. Eso no es posible. ¿Cómo se le ocurre a usted que una pareja, o sea, 2 personas, trabajan vendiendo esos polvitos y se van a ganar 5 millones de pesos en una semana? O sea, ganan 20 millones de pesos al mes. Eso no pasa. Eso no pasa. Yo conozco muchos ingenieros que viven muy bien y que son exitosos en la construcción y no ganan todo eso. O sea, te lo aseguro, son mentiras lo que te están diciendo.
Yo novio le aseguraba a Jessy que eran mentiras lo que le habían contado y la pareja la que le habían contado eran Diego y Manuela. Cuando yo escuché la primera vez a Diego, yo le dije, hey, obviamente por educación escúchelo, pero no se crea nada de lo que el man le está diciendo porque el man la está enredando. Bueno, y ahora me tiene enredado a mí. No mentiras. Pero sí, ese era mi pensar. Y mientras Diego y Manuela, y bueno, y Mari, y Andrés, y David, y Nati, y Margarita Patiño, y muchos de los mentores que ahora escuchamos y que seguramente has oído nombrar por ahí, mientras ellos la incentivaban la imaginación, la invitaban a soñar, la impulsaban, la llenaban de energía, yo estaba por detrás con el alfiler pinchándole los globitos y diciéndole, eso son mentiras, ahí lo que la están es enredando, claro, ellos necesitan que usted venda harto para ellos ganar bastante. Ese era mi pensar y esa era mi conversación, esa era mi narrativa. Pero el negocio llegó y me dio mi buena cachetada, me di cuenta, cierto, que sí se podía hacer trabajo, o sea, sí se podía hacer dinero, se podía tener un muy buen estilo de vida. El dilema era que yo solamente sabía de construcción, cierto, es decir, yo sabía que quería más, pero no sabía cómo conseguirlo. Y eso fue lo que me brindó el negocio, obviamente un tema de transformación. En el momento que nace Aaron, que empieza Jesse a tener resultados, ¿cierto? Y empezamos como, yo empiezo pues como a ver que tenía ese anhelo, esa, ese sueño de poder ver a mi niño crecer, de enseñarle a nadar, de enseñarle a montar en bicicleta, de que diera los primeros pasos de la mano mía, de que sus primeras palabras yo las escuchara y no me las tuvieran que contar, ¿cierto? Que es la realidad de muchas personas. Este negocio me lo brindó. Me lo brindó, llegó un momento en que, bueno, yo le dije a Jesse, yo creo que es momento de que nos pongamos una meta y si la meta se da, yo quemo los barcos. O sea, quemo los barcos es que yo suelto todo lo que estoy haciendo y me dedico 100% a Fusion. No sé si en estos momentos tú lo estés viviendo. Es más, no sé si de pronto estás por vivirlo. Y si estás por vivirlo, de una vez te doy un voto de confianza y te digo, hey, cuando tú decides quemar los barcos, Dios responde, Dios te respalda. Y sabes qué, Álvaro Zúñiga, Fusion y todo este equipo de personas están para apoyar y para ayudar. Nosotros nos propusimos sacar el Líder X de Jesse. Inmediatamente salió el Líder X. Bueno, mentiras, inmediatamente no, porque a mí me tardó como 2 mesecitos más en terminar de tomar la decisión. Obviamente hubo un jalón de orejas donde Jesse me dijo, hey, usted dijo que con el Líder X soltaba, ¿qué pasa que no ha soltado? Y yo dije, bueno, sí, tengo que cumplir mi palabra, va o va. Y decido en realidad soltar los barcos. Es decir, tenía cotizaciones que había pasado, tenía trabajos pendientes y empezar a llamar a todo el mundo a decirle, hey, no voy más. Suelto la construcción, no lo voy a hacer más, estoy mamado de jalar tejas, estoy mamado de electrocutarme cada rato porque adivinen que como yo era el dueño de la empresa, yo era el que más trabajaba, yo era el que hacía de todo y cuando un trabajador se me enfermaba o se accidentaba, yo era el que corría con todo, corría con todos los gastos y era el que cubría el vacío en la cuadrilla. O sea, finalmente yo era el de todo. Y era duro, era fuerte, muy fuerte, había que mojarse, había que asolearse, había que hacer muchas cosas, machucarse, ustedes no saben lo difícil que era. Y pasar a hacer este negocio que, obviamente, no les voy a decir que es que todo ha sido color rosa, han habido retos. Y sabes que si haces el negocio con tu pareja, te digo algo, los retos son al doble, o sea, son multiplicados por dos, son retos fuertes, porque son dos cerebros completamente diferentes, que es lo bueno, que acá todos jalamos para un mismo lado, y que hay otras personas que ya han avanzado en el camino y que están prestos a ayudarnos, que están dispuestos a ayudarnos a acomodarnos, a engranar los pensamientos de cada uno, obviamente, ¿para qué? Para que nos hagamos más fuertes. Ahora obviamente nos dedicamos a transformar vidas. O sea, yo dejé el palustre, dejé la construcción, dejé las varillas, el cemento, por venirme a construir otra cosa, ¿cierto? A construir mentalidad. Y la primer mente que tuve que construir fue la mía. Fue la mía. Yo escuché desde muy pequeño decir, desde mis abuelos,
Están mis tíos, padres y primos, inclusive mayores que yo, decir que para tener plata, para ser millonario, había que trabajar duro. Y yo veía la construcción era el trabajo más difícil y por eso era lo único que hacía, construcción. Y por más duro que trabajara y por más que me esforzara, no llegaba a la abundancia. No llegaba a la abundancia. Dudé muchas veces. Cuando dejé la construcción, hubieron momentos en los que pensaba, en especial cuando habían retos, cuando se pasaban cosas complejas, ¿cierto? Porque en algún momento me sentía opacado por el brillo de Jessie. Y eso lo tuve que hablar con ella. Me sentía opacado, ¿por qué? Porque Jessie era la de todo. Jessie aquí, Jessie allá, Jessie era la mejor y Jessie es la mejor. Y yo se lo digo a ella, y usted es la mejor. Usted lo tiene que creer. Si yo lo veo así es porque usted lo tiene que vivir. De verdad. Y lo digo y lo hago porque, obviamente primero que todo porque soy consciente de ello. Y por otro lado porque si yo no la apoyo, entonces ¿quién más? Si yo no la empodero, ¿quién lo hace? Porque finalmente uno es su peor enemigo. Yo me di duro muchísimas veces. Y yo decía, no, pues yo cuando hable como Diego, quién sabe cuándo. O cuando tenga la energía de Andrés Ganska, pues Dios mío. O cuando tenga la sabiduría de David Paredes, no va a tener cuándo. Literal, y me di cuenta que sí tenía cuándo. Simplemente tenía que mirar para adentro, darme valor, empoderarme yo mismo. Yo no tenía que esperar a que nadie me diera la palmadita, aunque hubieron personas que lo hicieron. Aunque las personas que estaban a nuestro alrededor, cosa distinta de lo que pasaba afuera en el trabajo tradicional, todo el mundo llegaba a decirle a uno, papá, usted puede, papá, usted es el mejor. Yo no sé cómo se está transformando, yo no sé cómo habla, John, mira qué tal cosa. O sea, literal, acá, literal, lo viví. Acá las personas te empoderan. Es cuestión de que tú te lo creas. Cuando tú te crees las cosas, con seguridad, las creas, las consigues, las logras. Si tú no estás teniendo resultados en estos momentos es gracias a eso, a que estás dudando de ti mismo. Yo dejé de dudar de mi potencial, dejé de dudar de mi capacidad y he venido despertando. ¿Y saben qué es lo mejor? Que todavía no voy ni a mitad de camino. Lo que me espera, o lo que nos espera más bien, es gigantesco, es impresionante. No se imaginan la persona a la que se van a convertir, porque yo no lo creía para mí. Llega esta oportunidad mi esposa, como les decía, disfrazada de productos saludables, de estos hachecitos, unos polvitos, con la capacidad de distribuirlos en 12 países. Cuando recién empezamos habían 12 países. Y llega el primer cheque, 26.300. Adivinen qué le dije yo a Jessie. Ahí es donde se va a hacer millonaria. Ahí es donde se va a hacer millonaria con 26.000 pesos. Lógicamente me burlé porque no sabía muchas cosas, porque no era consciente de muchas cosas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, adivinen qué pasó con el cheque. Fue creciendo. Y ya les conté, no, me abofeteó. Me dio una bofetada bastante fuerte que me hizo sentir muchísimas cosas. Pero me hizo conectar. Eso fue lo bonito. Nos exigimos en muchos momentos. Para mí fue muy retante el salir a eventos, salir a posicionar la marca, el volantear. Me costaba. No sé si a ti te pase o si te fluya, pero a mí me pasó. Me costaba volantear. ¿Por qué? Porque el ego era fuerte. Mi ego decía, hey, ¿usted cómo va a pasar de dirigir gente a entregar papelitos? Eso era lo que pensaba. Pero de otro lado estaba el contrapeso, que lógicamente era lo que motivaba. Los cheques seguían creciendo, la transformación de mi esposa era completamente evidente, ¿cierto? Y por eso va esta foto acá. Cada vez nos uníamos más, a pesar de que nos seguíamos conociendo, porque, es decir, llevábamos muy poco de relación, ¿cierto? Veníamos conociéndonos, pero
como que las cosas trascendían, iban muy rápido, o sea, la vida, desde que Jesse y yo nos conocimos, viene avanzando a pasos agigantados. Hemos dado saltos cuánticos y eso lo hemos relacionado y compartido mucho y hace muy poco lo venimos haciendo. Venimos dando saltos cuánticos y es gracias a eso, a que el negocio te obliga a rediseñarte, el negocio te obliga a crecer y cuando tú creces, ojo, no dejan de haber retos, no dejan de pasar circunstancias, siguen habiendo problemas. Tú decides si lo ves como problemas o si simplemente lo ves como retos. Cuando tú ves las cosas como retos y te decides a trabajar tanto por mantener tu hogar a flote, completamente abundante, completamente próspero, el negocio literal va en trineo. En el negocio las cosas marchan porque hay coherencia, porque hay energía. Fusion llegó a nosotros en el momento perfecto, aunque no sabíamos que iba a suceder todo esto. Cuando recién empezamos veíamos personas que reclamaban carros, veíamos personas que se ganaban, o sea, bueno, yo veía, yo literal me pegaba de los resultados. Yo veía personas que publicaban cheques de 14, 18 millones de pesos en una semana y yo dudaba, ¿cierto? Y creía como que, bueno, chévere que les está pasando a ellos, ¿cierto? Porque la verdad me alegraba eso, pero cuando entraba a mirar para mí, yo decía, no, pero yo no creo que eso me llegue a pasar a mí. O si me llega a pasar, quién sabe, dentro de 20 años. ¿Cierto? Y eso era lo que pensaba yo. Claro, ellos ganan porque son los que están arriba, porque son los que llevan 12 y 13 años. Ellos que llevan más de 5 años, pues lógicamente tienen derecho a recibir todo eso. Pues vamos a hacer la carrera, vamos a esperar 5 años a ver si pasa. Pero obviamente no vamos a esperar, no me voy a sentar a esperar, como lo estoy acá. No me voy a sentar. Vamos a hacerlo. Porque cuando yo decidí renunciar a todo lo que estaba haciendo anteriormente, no era para venir a sentarme a esperar que pasara. Vamos a accionar. Y empecé a aprender muchísimo sobre los productos, a estudiar el plan de compensación, a instruirme en muchas cosas. ¿Para qué? Para validar mi creencia. Reemplazar la creencia de que yo solamente servía para hacer construcción por la creencia de, hey, yo acá vengo a hacer las cosas como profesional. Y si David, si Natalie, si Diego, si Manuela, si Andrés, si Mari, si cualquier persona que está teniendo resultados me dice, hey, es por acá, por ahí voy y le voy a meter todo. Todo porque tiene que pasar. Me tiene que suceder. Porque ya no depende solamente, ya no es solamente un beneficio para mí. Es un beneficio para mi hogar, para mi familia, para mi hijo en especial. Que lógicamente es el motor que más nos mueve. Y empezamos a accionar. Muchísimo. Esta imagen de la izquierda inferior fue nuestro primer evento en el eje cafetero. Nosotros empezamos a viajar mucho a todos los eventos. Íbamos a Bogotá. En Bogotá nos encontrábamos con Diego, con Manuela, con David, con todas las personas que le he nombrado. Veíamos el top de ingresos y nos emocionábamos con eso. Íbamos a Medellín, íbamos a Barranquilla, íbamos por todo el país. Donde nos decían, hay evento, para allá íbamos. Y cada que íbamos a un evento escuchábamos, hey, no se alejen de la hoguera, hay que estar en la hoguera y no sé qué, pero es que estar en la hoguera para nosotros era costoso. Era costoso ir a Barranquilla. Siempre nos íbamos, o regularmente nos íbamos con el niño. Era difícil irse con un bebé, estar en el evento todo el día con el bebé de pie. Era fuerte, era pesado. Pero estábamos ahí. Y en algún momento David dijo algo que a mí me resonó y me retumbó en la mente, fue, hay que crear la hoguera. O sea, no solamente estar en la hoguera, hay que crear la hoguera. Y yo dije, claro, nosotros vamos allá, nos encendemos, nos traemos el fuego para acá, pero acá no dejamos de estar solos. Acá no pasábamos de estar con Claudia solamente, Jessy, Claudia y yo. Y dijimos, hey, tenemos que empezar a crear algo acá. Empezaron a haber socios acá y empezamos a hacer reuniones y empezaron a crecer las cosas. Estos eventos, justamente, este evento, por ejemplo, que fue el primero, ya estaba Espe, estaba Nati, estaba mi cuñada, Emilson, ¿cierto? Personas que decidieron creer en que podíamos crear la hoguera y de esa forma se empezó todo. ¿Cierto? No fue de la noche a la mañana, hubieron que haber acciones.
Fuimos a la planta en Perú, obviamente ¿para qué? Para aumentar la creencia. Estuvimos en muchos eventos, en algunos estábamos bajo techo, en otros teníamos que estar al sol, en otros nos mojamos. Pasaron cosas, pasaron cosas. Si a ti te están pasando esas cosas, déjame aplaudirte, porque con seguridad tu resultado va a ser muy positivo. Y si no te están pasando cosas, haz que te sucedan, haz que te sucedan, haz que te sucedan, porque de verdad el éxito, el progreso, la abundancia, el avance, acá se da, acá es efectivo, acá se convierte en una realidad, con seguridad te lo digo. Esos son muchos de los momentos que hemos pasado. Nuestro primer alumbra en Perú, con la verdad yo no sé no sé qué encanto es el que tiene Diego sobre mí. Pero de verdad, yo no tenía código. Yo nunca había salido del país. Y en una conversación con Diego y con Manuela, me convencieron de que yo también fuera a Perú. Yo decía, Dios, pero, o sea, no solamente eran pasajes, era comprar la entrada al evento. Y yo no tenía código, o sea, es más, después de que pagué los pasajes y compré la entrada, yo me preguntaba, yo estoy loco, yo cómo voy a invertir toda esa plata en un evento que para mí, o sea, no tenía mucho que ofrecer. Había algo que tenía que conectar en mí, pero yo no lo sabía todavía. Y aún así decidí confiar en lo que me dijeron mis mentores para decidir invertir. No fuimos, la verdad la pasamos genial, fue fabuloso el evento. Si tú no has ido todavía a una alumbra, es decir, no te puedes perder el del próximo año, porque yo hace 2 años decidí ir a mi primera alumbra y hoy en día le estoy cobrando más de 14 millones de pesos al mes a este negocio. Hoy en día estoy viviendo una vida que no me imaginé que me iba a estar viviendo, se lo aseguro. Ir a los eventos vale la pena, es más, vale la dicha, porque literal la pasas genial. Sales con la energía, sales con creencia, tu mentalidad cambia, se transforma. Dejas de ser tu versión anterior para ser tu mejor versión. Y cada día te inspiramos y te motivamos, o nos inspiran y nos motivan, porque finalmente yo también me inspiro de las personas que recién empiezan. Y me veo reflejado en muchas personas y digo, esta persona tiene mucho potencial. Ojalá lo pueda ver rápido. Ojalá entienda el negocio pronto. Porque cuando tú ves tu potencial, cuando tú entiendes el negocio, los resultados se ven así, acelerados, súper rápido. Y entre más rápido crezcas, lógicamente, mucho más rápido vas a poder ayudar a tu familia. Denme un momento, yo bajo un poquito que no nos deja ver. Llegó como una semilla que no entendíamos, pero decíamos sembrarla. Y en especial yo era que no la entendía. Yo no entendía cómo. Yo no entendía cómo ayudando a otra persona yo iba a crecer. Si cuando yo trabajaba construcción, a mí lo que más me servía era que yo sobresaliera por encima de los demás. Si yo cogía más contratos, me iba a ver mucho mejor a mí. Y no iba a beneficiar en nada a los demás. Es más, si yo le daba mis contratos a otra persona, yo iba a aguantar hambre. Y las demás personas les iba a ir bien. Entonces yo que trataba de coger la mayor cantidad de contratos. Acá, entre tú más ayuda a los demás, más resultados vas a tener. Ahí me tocó desaprender y aprender algo nuevo. Ah, claro, o sea que si yo ayudo a una persona que recién está empezando, le enseño por ejemplo sobre los productos, le acompaño en las recomendaciones, en hacer el proceso de seguimiento, le enseño las dudas que tenga sobre plan de compensación, lo conecto a las capacitaciones, le comparto capacitaciones grabadas o pregrabadas que le van a ayudar a entender un poco más, a desbloquear sus creencias limitantes. ¿Cierto? Le comparto libros y audiolibros o podcasts que le ayuden a transformar su mentalidad. Todo eso me genera mi crecimiento. Por un lado porque aprendo más.
Y por otro lado, pues porque si esa persona crece, pues todos crecemos. Entre más ganen las personas diferentes a nuestro núcleo, más va a crecer nuestro cheque. No solamente te enfoques en tu equipo, porque si tú solamente te enfocas en tu equipo, lo estás haciendo solamente por conveniencia tuya y no estás enfocado en el progreso de los demás. Pero cuando tú ayudas a las demás personas, aunque no te sumen un punto, créeme que Dios te bendice. Con seguridad te lo digo. El destino, no sé, lo que sea que haya por encima de nosotros, que se encargue de avalarnos, de apoyarnos, siempre está pendiente de cada acción positiva que tú haces para beneficiar a los demás, no solamente para beneficiarte a ti. Y te lo recompensa, te remunera, con seguridad te lo digo. Esos son testimonios de libertad, personas que han venido transformando, que decidieron creer en algún momento en las palabras que nosotros les decíamos y creer en que sí eran capaces de crear abundancia, de vivir en libertad, y que han venido transformando sus mentalidades, que no son las mismas personas de cuando empezaron el negocio, que solamente por decidir creer han creado la vida que en estos momentos están viviendo. Vidas con abundancia, vidas con libertad, vidas con unión familiar. Y saben que nunca es tarde para vivir las cosas, o más bien recuperar el tiempo que creemos que se ha perdido con nuestras familias. Porque Esperanza lo está haciendo. Ahora tiene tiempo para compartir con sus hijos. Sus hijos viven ocupados, de pronto no tienen mucho tiempo para compartir con ella. Pero ella ahora está recuperando ese tiempo. Y lo vive, es más, hasta con sus nietos. Que es fenomenal. Edna, lo mismo. Tiene un niño grandecito, prácticamente, que no vio crecer. Pero ahora está viendo crecer el resto de tiempo de su hijo y está criando a su niña pequeña. O sea, literal, este negocio nos da una cantidad de cheques o de bonos que no son económicos, pero que de verdad tienen muchísimo valor y alimentan tanto el espíritu, el alma. Luisa Bedoya. Que no se ve el cheque. Ay. Es que lo tengo tapado porque las cifras están grandecitas Por seguridad. Sí, seguridad de las chicas. Luisa Bedoya, literal, desde que nació su hijo se ha dedicado a hacer el negocio. Y genera muy buenos ingresos. Muy buenos ingresos, son cheques semanales. Mariana es mamá de 3 hijos. 3, todos pequeños. Ustedes no se imaginan la berraquera y la energía de esta mujer. Es más, la vieron hace 8 días. Pero lo que ustedes alcanzaron a ver no es ni la mitad. No es ni la mitad de lo que es esta mujer y de lo que significa, no solamente para su hogar y su familia, sino para el equipo de personas que está construyendo. Es más, para nosotros. Yo me inspiro de Mariana y de lo que está haciendo con su esposo, porque de verdad son ejemplo para nosotros. Con Jessy cada rato nos sentamos a analizarlos y decimos, wow, ¿a dónde irán a llegar? Literal, o sea, con el potencial que tienen, con la entrega, o sea, la calidad de personas que son, con seguridad, Dios mío, o sea, Black es el principio. Con seguridad, esas dos personas vienen a romperla. Y yo sé que juntos van a lograr cosas muy grandes. Muy grandes. Y ahora obviamente mostrarles beneficios, ¿cierto? Hace un rato les decía, Dios no se queda con el trabajo de nadie. Y vean, tenemos un diamante, una elite en la casa. Este año estuvimos de vacaciones bueno, el bono de viaje este año era Aruba, pero estuvimos en República Dominicana. Y ustedes no se imaginan el lujo. O sea, cosas que ni siquiera en mi mente pasaban, porque no pasaban. Yo no soñaba ir a un hard rock,
a una de las mejores, si no la mejor cadena hotelera del mundo. Y mejor aún, en República Dominicana. O sea, porque Hard Rock hay acá en Colombia también, en Cartagena. Pues uno podría ir a Hard Rock en Cartagena. Pero en República Dominicana, es más, con mi mentalidad de pobreza anterior, con seguridad yo no hubiera ido al Hard Rock. Me hubiera buscado un Airbnb, con seguridad. Y pues tal vez si hubiera ido a República Dominicana. ¿Y saben qué es lo mejor? Que nosotros no habíamos ido todavía el bono de viaje de este año, que fue el 10 de noviembre, y ya nos habíamos calificado para el bono de viaje del siguiente año, que es Curazao. O sea, ese nivel de abundancia en donde en estos momentos yo ya tengo las vacaciones del próximo año aseguradas y no tengo que preocuparme por si voy a tomar los vuelos, qué vuelos voy a comprar, si los tengo que comprar desde ya para que me salgan más económicos, en qué hotel me voy a quedar, qué plata debo ahorrar para llevar, para gastar allá, o es más, qué crédito tengo que pedir, porque es lo que regularmente uno hace, ¿cierto? ¿Qué crédito que tengo que pedir para poder llevar dinero y pasarla bien allá en mis vacaciones? En nada de eso tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque la compañía se preocupa por mí. La compañía se preocupa porque mi experiencia sea completamente de lujo. Vuelvo y te pregunto, ¿por qué no estás accionando? ¿Por qué no estás haciendo las cosas que sabes que deberías hacer? Porque todavía no tienes la visión de que esto te va a pasar. Todavía no te lo crees. Te lo aseguro, todavía no te lo crees. Porque si tú lo creyeras, estas imágenes, estas personas que hay en estas imágenes, serían tú. Tú deberías estar en este tipo de imágenes. Bono de auto. Recuerdan que hace un rato les decía, no, eso les pasa a las personas que llevan más de 5 años. Nosotros apenas vamos a completar 3. Y ya tenemos un auto nuevo. Que esa es otra creencia limitante que pude romper. Porque yo, en mi creencia anterior, decía, hey, un carro de concesionario nuevo yo no lo sacaría jamás. Porque escuché a mi papá decir en algún momento que sacar un carro de concesionario iba a perder plata. Que porque inmediatamente el carro salía del concesionario, que bajaba de precio. Es una creencia de pobreza. Una creencia limitante. Literal. Y a mí este negocio me dio la oportunidad de rediseñarme. De transformar mi mentalidad. Literal, la locura. Crecimiento. O sea, la organización, vuelvo y les digo, si tú te enfocas en que las demás personas crezcan, tu negocio va a crecer. Tu negocio va a crecer. Miren, este es el negocio, estos son los indicativos del negocio de Jesse. O sea, del código que tenemos con Jesse, a nombre de Jesse. Y vean, 418% de crecimiento en un solo año. En el primer año creció todo eso. En el segundo año, 184%. Y en este último año hemos crecido un 119%. Eso no pasa en la vida real. Bueno, en la vida tradicional, porque esto es real. O sea, yo lo estoy viviendo. ¿Cómo les puedo hablar yo de algo que no he vivido? Yo lo estoy viviendo. Y esto es lo que está para ti. Tú decides. Tú decides si creer, si confiar en tu potencial, en tu capacidad. Porque la compañía está presta para todos. El plan de compensación del que yo recibo plata, con el que yo le cobro a Fuxion, es el mismo que tú tienes. Fuxion tiene muchísimo dinero para entregar. Es cuestión de que tú te decidas a cobrarle. Yo subo un poquito más esto. Ingresos que nunca nos imaginaríamos que íbamos a recibir. O sea, literal. Recuerda que yo les dije que yo no creía que un ingreso de 5 millones de pesos a la semana fuera real. Vean, 5 millones de pesos. Bueno, 4 millones y medio. Es más, por ahí pasamos hace un rato. Pero por seguridad de mi esposa. Pero sí, chicos, de verdad. O sea, es posible. Métele toda la energía, métele todas las ganas. Porque acá es posible. Acá es posible que sucedan estas cosas. A nosotros nos están sucediendo. ¿Por qué hacer el negocio? Calidad de vida asegurada. Propósito. Oiga, que eso es algo fundamental, el propósito. Saber que tú le vas a mejorar la vida a muchas otras personas.
acá se da. Acá lo puedes hacer de corazón. Si te gusta ayudar a las demás personas, créeme que acá vas a ayudar a muchas personas. Acá le vas a brindar una abundancia ilimitada a la persona que a ti se te pegue la regalada gana. Y obviamente a la persona que quiera venir a hacerlo profesionalmente. Y libertad. Nosotros estuvimos 3 meses en Europa. 3 meses en Europa. Sin preocuparnos por pagar arrendo, pagar deudas, con qué vamos a viajar, qué vamos a comer. ¿Por qué? Porque el negocio nos lo da todo. Lo podemos hacer desde cualquier lugar, sin importar en dónde estemos. Hemos estado metidos en un río haciendo el negocio. Hemos estado 8 días en la finca de Diego Manuela haciendo negocio. Hemos estado en cualquier parte del mundo, mientras tú tengas internet puedes hacer el negocio. Es más, inclusive así tú estés desconectado, puedes estar generando ingresos. Porque si tú has duplicado muy bien a las personas de tu equipo, esas personas van a estar haciendo negocio por ti. Y porque esas personas estén haciendo negocio, tú vas a tener resultados. Tú tienes un seguro. ¿Y qué más seguro que poder heredarle tu negocio a tus hijos? ¿Qué más seguro que eso? Puedes tener el mejor trabajo del mundo, puedes ser presidente, pero yo no he visto que ningún presidente le entregue el cargo a su hijo. Porque no se puede, tiene que ser elegido. Lo mismo un presidente de una empresa, el gerente, no le pueden heredar los trabajos a sus hijos. Tú acá sí. Esto es una empresa, el dueño de la empresa, ¿quién le hereda la empresa? A sus hijos. Esta es una empresa. Tú haces que esta empresa funcione y le heredas a tus hijos. Y tus hijos le pueden heredar a sus hijos. ¿Qué más seguridad quieres? Debes accionar, simplemente. Yo lo entendí gracias obviamente a mis mentores y vengo accionando. ¿Y por qué les hablo tanto del equipo? Por esto. Porque trabajar en equipo no es una virtud. Es una elección consciente y voluntaria, o sea, te nace, que surge de construyendo lazos de confianza basados en la vulnerabilidad. O sea, yo me hago vulnerable y sé lo vulnerable que soy. Y cuando yo reconozco mi personalidad, mi vulnerabilidad, reconozco la de los demás. Las demás personas que empezaron en el negocio o que están arrancando con la misma mentalidad que tenía yo. De, hey, no, para mí no es posible. Claro, es que John de pronto por lo que habla así, entonces a él le va bien en el negocio. O porque Jessica habla así, entonces claro, ellos tienen resultados. Pero no es eso. No es eso, es cuestión de que te decidas. Claro, y cuando yo reconozco eso, ¿en qué me enfoco? En que tú también te sientas como yo me empecé a sentir. Que tú trabajes en tu mentalidad como yo lo empecé a hacer. Eliminar los temores. Hacerle entender que hay dificultades, sí, las hay. Y las van a seguir habiendo. No importa si estás en Ambassador. No importa si estás comiendo en la mesa de Luca y Lily. También hay retos, también hay dificultades. También se sienten miedos. Y se cometen errores, ¿por qué? Porque esto es un negocio de humanos. Somos seres humanos todos. Todos tenemos dificultades. Sin importar cómo se vean las redes sociales, sin importar que todo el tiempo salgamos en la foto riéndonos. Siempre hay dificultades. Siempre hay situaciones que resolver. Pero tú decides si las resuelves teniendo calidad de vida o si te las aguantas en medio de la escasez. Vale la pena rediseñarse. Vale la pena ser un mejor ser humano. Y vale la pena sentir, permitirse sentir el ayudar a los demás. Porque cuando tú ayudas, creces. Con seguridad. Y con esto termino. Si nosotros lo logramos, tú también puedes. ¿Cierto? Y le estaba hablando de mi historia, que no es únicamente la mía. Es la historia de mi esposa, es la historia de mi niño. Inclusive es la historia de todos ustedes. Porque si ustedes no estuvieran en este tipo de espacios, créanme, que yo no estaría en estos momentos en donde estoy. Yo no podría estar contándoles la historia que les estoy contando. Gracias a ustedes y gracias a que yo me decidí, me hice responsable de lo que a mí me tocaba. Hoy hay personas que están mejorando su vida y le estamos brindando la oportunidad a muchas otras personas que también tienen el derecho como tú.
Así que nada, equipo, mil y mil gracias por su espacio, por su tiempo, por confiar, por creer y créanme, créanme en eso que les voy a decir. La abundancia está para ti también. Si lo crees, lo creas. Un abrazo.